Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es el siguiente. ¿Qué hacer cuando ocurre un accidente de tránsito? Bueno, lo primero que debe hacer una persona cuando ocurre un accidente de tránsito es verificar su estado anímico, es decir, su condición de salud. ¿Cómo se encuentra usted una vez ocurre el accidente de tránsito? Si usted está lesionado o simplemente estamos hablando de accidente de tránsito con daños materiales. Lo segundo que debe hacer es cerciorarse cómo se encuentra la otra persona que se ve involucrado en el accidente de tránsito. ¿Qué debe hacer usted básicamente? Debe llamar a la autoridad de tránsito. Para eso, usted debe comunicarse en casi todos los municipios de Colombia al 123, línea de emergencia, reportar el accidente de tránsito. Se hace necesario que usted se ubique geográficamente en el punto donde ocurre el accidente. Si es una calle, si es una carrera, si no tiene conocimiento, debe preguntarle a alguno de los moradores o en su efecto, si está en una intersección, verifique una placa de nomenclatura urbana y reporte el accidente de tránsito al lugar donde ocurrió. Es decir, la dirección calle tal con carrera X. Ejemplo, calle Quinta, carrera 39 en la ciudad de Santiago de Cali, o una dirección en su municipio. Es importante que ubique un punto de referencia que le permita a la autoridad de tránsito llegar con prontitud al lugar del accidente de tránsito. ¿Qué debe hacer usted una vez llega la autoridad de tránsito al lugar del accidente? Bueno, básicamente lo que usted debe hacer una vez la autoridad de tránsito llega al lugar del accidente es guardar silencio. Sí, escuche muy bien, guardar silencio, no decir nada. Nunca diga nada sobre los hechos, al menos que usted tenga claro que lo que usted va a manifestar a la autoridad no le va a perjudicar. Ejemplo, usted puede decir, el señor del vehículo X con el que me colisioné venía de esta calle o venía de esta vía en la cual está ubicado un pare y el señor no hizo el pare. Un ejemplo. ¿Sí me hago entender? Pero casi siempre eso lo puede observar la autoridad. Usted guarde silencio, recuerde que no está obligado a decirle nada a la autoridad. A partir del año 2012, con la resolución 11268 del mismo año, no se requieren versiones frente a los accidentes de tránsito. La autoridad debe investigar, indagar, recolectar las evidencias, verificar los puntos de impacto, verificar básicamente las trayectorias para luego poder establecer una hipótesis que es un postulado, no es la realidad sobre los hechos, sino que es básicamente lo que puede inferir la autoridad después de hacer el análisis del accidente de tránsito. Entonces recuerde, guarde silencio, no diga nada. ¿Qué debe hacer además una vez llega la autoridad? Debe entregar los siguientes documentos. 1. Licencia de tránsito o tarjeta de propiedad. Seguro obligatorio, bien sea de manera digital en su celular o físico. Revisión técnico-mecánica, recuerde que a partir de mayo del año 2020 pues no tendrá que presentar ese documento porque ese documento será virtual. Su licencia de conducción que lo acredite para conducir ese vehículo en el cual usted se desplazaba y su cédula de ciudadanía. Se hace necesario que además de esos documentos usted le entregue una información de sus generales de ley, especialmente sus direcciones de domicilio o alguna otra información de carácter personal que requiere la autoridad, un correo electrónico, cualquier documento, cualquier información para una posible citación en caso de una audiencia de conciliación, etcétera, etcétera. Recuerde además que una vez el agente de tránsito realice toda la actuación, toda la actividad, usted debe desplazar el vehículo al lugar donde él le dice. Ocurre frecuentemente que las personas que cuentan con unas pólizas todo riesgo o los vehículos de servicio público que cuentan con pólizas contractuales y extracontractual, además de reportar a la autoridad, reportan a sus aseguradoras. En muchos casos creen conveniente dejar el vehículo en el lugar de los hechos hasta que llegue la aseguradora. Eso es
totalmente negativo y eso no está permitido según el Código Nacional de Tránsito. Presto que una vez llega la autoridad de tránsito, elabora el croquis, toma las medidas, toma fotografías, etcétera, etcétera, su obligación es mover el vehículo o retirarlo para no congestionar o para no bloquear una calzada. Si usted se resiste, si usted no acata la autoridad de tránsito, la orden de la autoridad de tránsito de retirar el vehículo de la intersección, le podrán elaborar una orden de comparendo. Entonces se hace necesario que una vez usted reporte a la autoridad de tránsito, pues también reporte a su aseguradora para que los mismos se desplacen. Es una obligación en los casos donde ocurren accidentes de tránsito de solo daño tener que desplazar los vehículos en una grúa del organismo de tránsito en casos de solo daño. La respuesta es no. No tiene que desplazar su vehículo en la grúa de los agentes de tránsito y al contrario usted puede o solicitar su grúa si tiene ese servicio por medio de su aseguradora o llamar una grúa particular que le cobrará quizás mucho más económico que una grúa de tránsito. No obstante, si usted puede pactar en el lugar de los hechos el pago de la grúa con esa grúa de tránsito y que no le cobren lo equivalente al desplazamiento establecido de acuerdo a el estudio técnico que debe realizar el organismo de tránsito conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, usted podría hacerlo si llega a un común acuerdo frente al costo del desplazamiento con el conductor, pero no debe estar sujeto al desplazamiento en la grúa de tránsito. ¿Puede un agente de tránsito realizar una orden de comparendo por el simple hecho de verme involucrado en un accidente de tránsito? Básicamente lo que establece el Código Nacional de Tránsito es que no deben hacerle comparendo a los conductores simple y llanamente por verse involucrados frente a un accidente de tránsito. En ese orden de idea, ¿qué debe ocurrir? Que cuando un vehículo se ve involucrado en un accidente de tránsito, además de la investigación frente a la ocurrencia de ese evento generalmente involuntario, la autoridad de tránsito tiene la imperiosa obligación de percatarse, de verificar, de analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y poder establecer si existe una violación al régimen jurídico de tránsito, especialmente a todo lo relacionado con señalización de tránsito, invasiones de carril o cualquier actividad que además esté tipificada como una conducta sancionatoria referente o de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 del año 2010. Si esa conducta no está establecida, no está tipificada en ese artículo o en su efecto en la resolución 3027 del año 2010, la autoridad de tránsito no puede imponer un comparendo, porque de hacerlo estaría violando el principio de legalidad y el debido proceso establecido en el artículo 29 constitucional, que además es una garantía procesal. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad de tránsito para entregar o para radicar el informe policial de accidente de tránsito? La autoridad de tránsito tiene 24 horas para radicar este informe policial de accidente de tránsito. Es decir, que una vez elaborado, una entrega inmediata en el lugar de los hechos a todos los involucrados. Es una obligación de la autoridad radicar en el organismo de tránsito el informe policial y además poner en conocimiento de los centros de conciliación que existan en los municipios para de una u otra forma, si los ciudadanos, conforme el artículo 143 del Código Nacional de Tránsito, en los casos de solo daño no llegan a una transacción, mal llamada conciliación por el Código Nacional de Tránsito, en el lugar in situ con presencia del agente de tránsito, básicamente podrán luego uno de los involucrados, conductores o propietarios del vehículo o tenedores del mismo, citar a una audiencia de conciliación para tratar de llegar a un mecanismo de resolución alternativa de conflicto sin acudir a la jurisdicción o a la vía judicial. ¿Qué recomendaciones le hacemos a las personas que se ven involucrados en accidentes de tránsito? Lo primero que hay que decirle a las personas es lo siguiente. 1. Siempre documenten
siempre tomen fotografías del lugar de los hechos. Se hace necesario que usted pueda documentar el lugar de los hechos, tomar imágenes o placas fotográficas con su dispositivo móvil tipo celular, bien sean accidentes de tránsito de daño y accidentes de tránsito de lesiones, de las que voy a hablar mucho más adelante en otro video, porque se hace necesario que una vez usted se presente a la audiencia de conciliación, si bien no es una obligación poder entregar pruebas o elementos materiales probatorios en esa audiencia de conciliación, sí es necesario que una vez usted vaya a realizar las cotizaciones porque tiene un ánimo conciliatorio o porque va a citar a la parte a conciliar, pues que ojalá no haya un desconocimiento o no haya una tacha frente a los daños que usted va a presentar o frente a la reclamación que usted va a realizar. Entonces se hace necesario que usted tome fotografías en el lugar de los dos vehículos, posición final, unas fotografías panorámicas, es decir, unas fotografías amplias y unas fotografías donde salga cada uno de los costados de los vehículos, lateral izquierdo, lateral derecho, parte posterior, parte frontal, y luego unas fotografías de cada uno de los daños, pero no cierre mucho la fotografía, que siempre quede un margen donde se pueda ubicar. Tome fotografías del otro vehículo igual, si es posible, tome datos de un testigo. Segunda recomendación: nunca, bajo ninguna circunstancia, usted llegue a un acuerdo en el lugar de los hechos para que ese se pueda surtir en el futuro. ¿Qué quiero significar con esto? Ocurre el accidente de tránsito y los conductores básicamente le dicen: no hay problema, tome mis datos, este es mi número de teléfono, se puede comunicar conmigo a este número, etcétera, etcétera. No crea en eso. La experiencia nos dice que después de ocurrido el accidente de tránsito, los conductores muchas veces o no acuden a la obligación de pago, o en su efecto en muchos casos no contestan el teléfono, y luego es una lidia, utilizando términos coloquiales, una lidia tener que estar llamando a las personas. Entonces, si se va a llegar a un acuerdo, una conciliación en el lugar de los hechos, pida que de inmediato se le entregue el dinero allí en el lugar de los hechos, se le pague en el lugar de los hechos. Pero recuerde además que pueden llamar la autoridad de tránsito. Y una vez establecido el informe policial de accidente de tránsito, el paso a seguir es la conciliación. Entonces, hacer o no hacer el informe de accidente de tránsito no tiene ningún problema. Deben realizar el informe. La única forma de llegar a un arreglo en el lugar es que la persona de inmediato le pague, o que la persona entregue unas garantías que usted pueda examinar en el lugar y que de una u otra forma usted considere que la persona sí le va a pagar. Pido por favor que te suscribas a mi canal de YouTube.